Se le agradece a Manuel Rosales haber salvado la ruta electoral y todos los que, dijo el mismo gobernador, invirtieron millones de dólares en desacreditarlo y en hacer campañas en su contra, hoy le agradecen haber salvado la ruta. Pero en ese escenario, lo práctico hubiese sido pensar, Manuel Rosales es un gobernador en ejercicio, viene de ser legitimado en el estado Zulia con 500.000 votos, podía pensarse como la opción más viable, aquí, ¿no? Aquí te lo dije yo en un programa, además él tiene una historia, él derrotó 3 veces en el Zulia, que es como un país al más poderoso Chávez, al Chávez de 60% de popularidad y que tenía el petróleo a 80 y a $100. Después incluso lo derrotamos, capitaneados por él, era un grupo grande porque estábamos allí, una parte importante de la oposición. Por cierto, el extremismo estaba llamando a la abstención. Sin embargo, nosotros decidimos participar en el referendo de la Constitución del 2007 y le ganamos al más poderoso Chávez, capitaneados por Rosales. Y después regresó al país, después de estar exiliado, después de estar preso, etcétera. Compitió, perdió, compitió y ganó con 53% el Estados Unidos. Así que bueno, él pudo haber sido lamentablemente los sectores más obtusos del extremismo de la oposición le hicieron esa campaña feroz de infundios y de calumnias que impidieron que él fuera el candidato. Entonces, como te digo, buscaron al que tenían allí, no es que lo crearon, porque habían creado a la otra señora, a la tocaya, pero no, tampoco les pasó. Ahora, este candidato sí, pues había pasado, yo según tengo entendido, se ha hablado mucho con el gobierno en particular, porque así tiene que ser, con los extremistas que se escandalizan cada vez que uno dice que se habló con el gobierno, en cualquier régimen político, incluso en cualquier régimen democrático, se habla con el gobierno cuando se va a unas elecciones, pero en todo caso mucho más con un régimen autoritario como es este, de partido único, de partido Estado, más que de partido único, de partido Estado, etcétera, se tiene que conversar y según yo entiendo, tanto Aveledo como Rosales han hablado con el gobierno y han sido garantes, han dado testimonio de que González Urrutia no va a ser un candidato prisionero, titerizado, de títere, titerizado por el extremismo, como algunos desesperadamente, ansiosamente buscan, porque pareciera que para algunos es más importante perturbar que salir del gobierno de Maduro. Creo que el país lo que necesita es cambiar de gobierno. Pero Enrique Ochoa Y Antiz eso creo que hay que lo ve como titerizado o como traspasar el capital bueno, político, porque más allá de esos términos, sí, la idea de ese sector sí, es que pueda apostarle o darle parte de ese respaldo popular a este candidato, ¿no? Tenemos que esperar a ver cómo se van desarrollando los eventos, ¿no? Pero hasta ahora he visto, digamos, signos interesantes. Por cierto que esta mañana leí temprano un artículo en el 2002 de González Urrutia adversando el golpe de Estado del 11 de abril. Yo esperaría que él pudiese emitir una declaración en contra de las sanciones que son una estupidez y una necedad y además un crimen contra el pueblo de Venezuela y que el pueblo de Venezuela rechaza en un 70-80%, creo que todos los sectores políticos de la oposición democrática, de la oposición nacionalista, de la oposición soberanista, pues tienen que obligarse a rechazar ese tipo de acciones por parte de un poder imperial extranjero contra nuestra nación, más allá de las diferencias políticas que tengamos. De modo que yo esperaría que, por ejemplo, ese sea otro gesto que se presente en el transcurso de la campaña. Creo que González Urrutia, si alguna recomendación yo podría hacerle, es que se deslinde de esos sectores extremistas, que busque la posibilidad de que esa transición o ese cambio político se produzca de modo pactado, acordado, en paz con el gobierno. Por ahí en algún momento le escribí, cuando recién se mencionó, yo todavía no sabía muy bien quién era, una de las primeras cosas que me dijeron fue lo de su cercanía con Aveledo. Entonces, en un escrito por ahí de esos que uno ahora circula mucho por WhatsApp y van de un lado para otro, yo escribí y le dije, bueno, yo le recomendaría que se aproximara a su amigo Aveledo y se distanciara de los sectores extremistas de la oposición. Y yo creo que el extremismo le ha hecho muchísimo daño a la oposición y a quien más ha ayudado es al gobierno. También observo que quizás en el gobierno han empezado a poner sobre la mesa el escenario de perder.
Si la sala situacional del gobierno es tan seria como dicen que es y tiene tantas informaciones, encuestas todos los días, y Jorge Rodríguez es especialista en la Big Data, etcétera, es imposible que una sala situacional seria de un gobierno tan desprestigiado y tan golpeado como este, tan rechazado por la inmensa mayoría de los venezolanos, no coloque sobre la mesa el escenario de perder. Y el escenario de perder, creo que, por ejemplo, con Rosales ellos habían dicho, si vamos a perder, si es posible que perdamos, que sea con Rosales, porque Rosales les había manifestado o les había probado, primero que su palabra vale, y en segundo lugar que había tenido una relación institucional proactiva, positiva, de 2 años ya, desde la gobernación con el Ejecutivo. Entonces creo que de alguna manera aseguraba que el cambio iba a ser sin persecución, etcétera, ¿no? Y, el asunto es ahora que González Urrutia pueda garantizarle lo mismo al gobierno. Exactamente, ¿no? Bueno, yo me imagino que el gobierno, como tú comprenderás, debe haberle investigado hasta la 3ª generación de su familia, ¿no? Y debe haber investigado todo lo que él ha dicho y todo lo que él ha escrito en el transcurso de los años. Él fue uno de los fundadores de la Mesa de la Unidad, cuando yo todavía estaba allí en el 2008, cuando yo era coordinador de la MUD social, él estaba allí participando del tema internacional. De modo que yo me imagino que el gobierno ha investigado y que si el gobierno lo ha dejado pasar, porque como que se vio bastante claro que cuando el candidato provenía de un sector extremista, el gobierno estaba decidido a pagar el precio, el costo que fuese, e impedir que eso ocurriese. De modo que es lógico que el gobierno, digamos, entre pagar el costo democrático, internacional, frente a su prestigio internacional, etcétera, de impedir una candidatura o permitir una candidatura que lo que te promete, como alguna candidata prometió, es yo lo que quiero es este preso. Pues bueno, lógicamente escogen pagar el otro costo, que es alto, pero no es tan alto como el primero. Yo confío en que González Urrutia tenga la capacidad, ojalá que sea así. Por cierto, te digo, si aparece un tercer candidato y ese candidato coge vuelo y ojalá que pudiera ocurrir. Yo siempre defendí la idea de ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario. Ahora, si ese candidato... La defendió, pero ahora está llamando a votar por la oposición. Claro, porque la prioridad por encima de esa es lograr el cambio político. Es decir, cuando uno decía ni gobierno ni oposición, era porque era la posibilidad de garantizar un cambio político. Ahora tenemos que votar por el que más pueda, el que tenga más capacidad, como te digo, no solamente de ganar, que eso es la mitad del negocio. La otra mitad del negocio es pasar 6 meses como candidato electo, sin ejercer el poder, y después 1 año hasta las elecciones parlamentarias con 4 poderes en contra, con 20 gobernaciones en contra, con 200 alcaldías en contra y hasta nuevo aviso con unas Fuerzas Armadas muy complejizadas por la injerencia político-partidista chavista. ¿Y puede en 90 días esta posibilidad del que más pueda ganar en 90 días un candidato que, como mencionamos, allá en Yaguaraparo, a lo mejor, en el Manteco, en las zonas más rurales del país, no es los regímenes cuando caen, que es lo que yo siento que a veces le está pasando al proyecto, así como le pasó al proyecto Punto Fijista, yo lo viví de cerca, toda esa caída del proyecto Punto Fijista, igualito como creo que le está pasando al proyecto chavista, empieza a generarse 2 ideas que son como las 2 caras de la misma moneda, ¿no? La gente empieza a decir, cualquier cosa es mejor, nada peor que esto. Y cuando eso ocurre, los regímenes se caen, los regímenes se derrumban. Eso le pasó al férreo comunismo de Europa Oriental. Eso le pasó a la férrea dictadura de Augusto Pinochet en Chile. De modo que yo sí creo que los venezolanos lo han dicho. Y pasó acá en el 99 y ganó Chávez. Eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. El puntofijismo también la gente empezó a decir, cualquier cosa es peor, cualquier cosa es mejor, nada peor que esto. Y eso era un error. Yo mismo quizás ayudé a hacer que esa idea prosperara y ahora de alguna manera me arrepiento porque uno no se imaginaba el desastre al que íbamos a llegar. Nunca apoyé a Chávez, eso sí es verdad. Siempre me di cuenta, siempre miré a Chávez con mucha desconfianza porque lo veía como un militarote allí, autoritario y además estatista. Pero sin embargo, hoy Enrico Chontis dice que cualquier cosa es mejor. No, porque este no es cualquier cosa. Este es un señor, es un internacionalista, un señor que se conoce cuál es su vida, lo que ha hecho. Y digamos, de Chávez lo que se conocía era el golpe de Estado del 4 de febrero.
Así que, bueno, vamos a ver, ojalá, Veremos. por el bien del país, que haya un cambio pacífico, democrático y pactado con la gente del gobierno. Que es lo importante.